Cuando se analiza qué país es más resistente a desastres naturales, Rusia representa un caso único en el mundo. No solo por su tamaño, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más extenso del planeta, sino porque gran parte de su territorio está expuesto a condiciones ambientales extremas de manera permanente. A diferencia de otras naciones donde los desastres son eventos episódicos, en Rusia el entorno hostil es estructural. La resiliencia rusa no puede medirse únicamente por la frecuencia de catástrofes, sino por su capacidad histórica de adaptación, su infraestructura, su modelo institucional y la cultura social que ha aprendido a convivir con el riesgo. El frío es probablemente el fenómeno natural más definitorio de Rusia. En regiones como Siberia y Yakutia, las temperaturas invernales pueden descender por debajo de los menos 50 grados Celsius. Localidades como Oymyakon han registrado algunos de los valores más bajos en zonas habitadas del planeta. Pero el frío extremo en Rusia no es un desastre ocasional, es una condición permanente. Esto ha generado una adaptación estructural. Las ciudades están diseñadas con sistemas de calefacción centralizada que distribuyen energía térmica a edificios residenciales e industriales. Las tuberías se construyen elevadas para evitar que el calor derrita el permafrost. Los vehículos y sistemas eléctricos están preparados para operar en condiciones severas. Sin embargo, esta misma realidad representa un riesgo constante. Una falla energética durante una tormenta invernal no es simplemente incómoda, puede convertirse en una amenaza directa a la vida. Las tormentas árticas pueden aislar comunidades enteras. En regiones remotas, el acceso depende del transporte aéreo o fluvial estacional. Además, el cambio climático ha introducido un nuevo factor de vulnerabilidad: el deshielo del permafrost. Infraestructuras construidas durante décadas sobre suelo congelado están perdiendo estabilidad. Edificios, carreteras y oleoductos enfrentan tensiones estructurales inéditas. Paradójicamente, el calentamiento global debilita la base física que durante siglos definió la geografía rusa. En términos de resistencia, Rusia ha demostrado una notable capacidad para operar bajo frío extremo, pero enfrenta el desafío de adaptarse a un frío menos predecible y a inviernos que alteran patrones históricos. Si el frío representa el rostro tradicional del clima ruso, los incendios forestales simbolizan el nuevo desafío del siglo XXI. Siberia alberga vastas extensiones de taiga, uno de los mayores bosques boreales del mundo. Estas áreas cumplen un papel crucial en la regulación climática global. En los últimos años, temporadas de incendios particularmente intensas han afectado millones de hectáreas. Las altas temperaturas y sequías prolongadas han incrementado la frecuencia y magnitud de los fuegos. Aquí aparece un elemento clave: la escala territorial. Rusia es tan extensa que no todos los incendios pueden ser combatidos de manera inmediata. Algunas zonas remotas son de difícil acceso, sin infraestructura vial adecuada. En ciertos casos, las autoridades priorizan incendios que amenazan asentamientos humanos o infraestructura crítica, mientras que otros arden en regiones poco pobladas. Esto no necesariamente indica debilidad, sino una lógica de gestión basada en costo-beneficio y riesgo humano. Rusia utiliza monitoreo satelital, aeronaves especializadas y brigadas forestales regionales. Sin embargo, la magnitud del territorio convierte la lucha contra incendios en un desafío logístico constante. Además, los incendios interactúan con el permafrost. Cuando la capa superficial del suelo se quema, el deshielo se acelera, liberando gases atrapados durante siglos. Este fenómeno añade complejidad ambiental y potencial impacto global. Aunque Rusia no suele asociarse inmediatamente con terremotos, una parte significativa de su territorio oriental se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. La península de Kamchatka y las islas Kuriles experimentan actividad sísmica frecuente. Volcanes activos y fallas tectónicas forman parte de la dinámica geológica de la región. Históricamente, se han registrado terremotos de gran magnitud, incluido uno cercano a 9,0 en 1952 frente a Kamchatka.
Estos eventos pueden generar tsunamis que impactan costas del Pacífico. Sin embargo, la densidad poblacional en estas regiones es relativamente baja en comparación con otras zonas sísmicas del mundo. Esto reduce el impacto humano potencial, aunque no elimina el riesgo. Las ciudades del lejano oriente ruso aplican códigos de construcción antisísmicos y cuentan con sistemas de monitoreo geológico. La preparación en estas áreas depende de la previsión científica y la planificación urbana. La resiliencia sísmica rusa es, por tanto, localizada, alta en zonas preparadas, pero limitada por la dispersión geográfica y la distancia de los centros administrativos principales. A diferencia de Estados Unidos o países del Caribe, Rusia no se encuentra en la franja principal de huracanes tropicales. Esto representa una ventaja estructural significativa. Sin embargo, el país sí enfrenta ciclones extratropicales y tormentas intensas, especialmente en el lejano oriente y el Mar Negro. Ocasionalmente, restos de tifones del Pacífico afectan regiones orientales. También se producen tormentas severas en zonas costeras que pueden causar inundaciones y daños infraestructurales. No obstante, en comparación con otras potencias, la exposición directa a huracanes tropicales es considerablemente menor. Esto reduce la frecuencia de eventos catastróficos de gran escala asociados a ciclones. Un elemento central en la resiliencia rusa es su estructura institucional. El Ministerio para Situaciones de Emergencia, EMERCOM, coordina respuestas ante desastres naturales. Esta agencia puede movilizar recursos a nivel nacional, incluyendo apoyo militar en casos críticos. El modelo centralizado permite decisiones rápidas y despliegue coordinado. En un país tan extenso, la coordinación nacional es esencial. Sin embargo, la distancia geográfica sigue siendo un factor determinante en la velocidad de respuesta. En regiones remotas, la logística puede depender de condiciones climáticas y disponibilidad de transporte aéreo. Esto introduce variabilidad en la capacidad operativa y adaptación. Más allá de la infraestructura y el Estado, existe un componente cultural. La historia rusa está marcada por la convivencia con condiciones duras. El frío, el aislamiento y las largas distancias han moldeado una mentalidad de resistencia. En comunidades del norte y Siberia, las habilidades de supervivencia forman parte de la vida cotidiana. Esta cultura de adaptación contribuye a reducir vulnerabilidades sociales frente a eventos extremos. Sin embargo, la resiliencia moderna exige inversión constante. Infraestructura energética, sistemas de monitoreo y modernización urbana son necesarios para enfrentar amenazas crecientes asociadas al cambio climático. El Ártico ruso se está calentando a un ritmo superior al promedio global. Esto afecta ecosistemas, infraestructuras y patrones meteorológicos. El deshielo abre nuevas rutas marítimas, pero también crea riesgos ambientales y estructurales. La adaptación a este nuevo contexto requerirá inversión tecnológica y planificación a largo plazo. La resiliencia futura dependerá no solo de la experiencia histórica, sino de la capacidad de anticipar cambios acelerada. Estados Unidos. Un país donde en una misma temporada puedes ver huracanes del tamaño de países europeos golpeando sus costas, incendios que convierten el cielo en naranja sobre ciudades multimillonarias, terremotos capaces de sacudir íconos globales y tormentas invernales que paralizan estados completos. Un país con algunas de las infraestructuras más avanzadas del planeta y al mismo tiempo con una exposición geográfica extraordinaria. Estados Unidos no solo enfrenta desastres naturales, vive con ellos de manera constante. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿es más resistente quien vive en condiciones extremas permanentes o quien enfrenta múltiples amenazas distintas cada año? Estados Unidos tiene una geografía diversa y compleja. Desde el Golfo de México hasta California, desde Alaska hasta Florida, el país se encuentra en la intersección de varios sistemas naturales de alto riesgo. A diferencia de Rusia, cuya amenaza dominante es el frío estructural, Estados Unidos enfrenta 4 grandes categorías de desastres naturales de manera recurrente: huracanes, incendios forestales, terremotos y eventos de frío extremo.
El territorio estadounidense, particularmente la costa atlántica y el Golfo de México, está directamente expuesto a la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende oficialmente de junio a noviembre. Estados como Florida, Texas, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur han sido impactados repetidamente por tormentas de categoría mayor. Huracanes como Katrina en 2005, Harvey en 2017, Irma en 2017, María en 2017 e Ian en 2022 demostraron la capacidad destructiva de estos sistemas. Vientos superiores a 250 km por hora, marejadas ciclónicas que inundan ciudades enteras y lluvias torrenciales que provocan colapsos urbanos. La exposición de Estados Unidos a huracanes es estructural. La temperatura cálida del Atlántico y el Golfo alimenta tormentas cada año. Pero aquí es donde entra la variable clave: preparación institucional. Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de monitoreo meteorológico más avanzados del mundo. La NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y el Centro Nacional de Huracanes rastrean tormentas con días de anticipación. Los modelos predictivos permiten emitir órdenes de evacuación antes del impacto. La resiliencia frente a huracanes en Estados Unidos se basa en 3 pilares: alerta temprana, infraestructura reforzada y capacidad financiera para reconstrucción. Sin embargo, la resistencia no es uniforme. Las diferencias socioeconómicas influyen en la vulnerabilidad. Comunidades con menos recursos pueden tardar más en recuperarse. La infraestructura crítica, como diques y sistemas de drenaje, ha sido mejorada en ciudades como Nueva Orleans después de Katrina, pero sigue siendo puesta a prueba con cada temporada. Ahora miremos hacia el oeste, los incendios forestales. California, Oregón y Washington han experimentado temporadas de incendios cada vez más intensas. Sequías prolongadas, altas temperaturas y acumulación de vegetación seca crean condiciones explosivas. Incendios como el Camp Fire en 2018 destruyeron comunidades enteras. A diferencia de Siberia, donde muchas zonas son remotas, los incendios en Estados Unidos frecuentemente amenazan áreas densamente pobladas. La expansión urbana hacia zonas forestales, conocida como interfaz urbano-forestal, aumenta el riesgo humano. Estados Unidos posee brigadas altamente entrenadas, aeronaves especializadas y coordinación interestatal para combatir incendios. Sin embargo, el cambio climático ha extendido la duración de la temporada de fuego. La resiliencia aquí no es solo apagar incendios, sino rediseñar planificación urbana y gestión forestal. Ahora trasladémonos a California nuevamente, pero desde una perspectiva sísmica. La falla de San Andrés es una de las más estudiadas del mundo. Terremotos como el de San Francisco en 1906 o Northridge en 1994 dejaron huellas profundas en la historia urbana estadounidense. Hoy, los códigos de construcción en zonas sísmicas son estrictos. Edificios modernos están diseñados para absorber movimiento. Estados Unidos invierte significativamente en investigación geológica y sistemas de alerta temprana. Aunque no se puede predecir el momento exacto de un terremoto, sí se puede reducir el impacto mediante ingeniería avanzada. Pero los terremotos no se limitan a California. Alaska es una de las regiones sísmicas más activas del planeta. En 1964, el Gran Terremoto de Alaska alcanzó magnitud 9,2, uno de los más fuertes registrados en la historia moderna. La baja densidad poblacional redujo víctimas, pero el evento demostró la exposición real del país. Y ahora hablemos del frío extremo. Puede parecer contradictorio, pero Estados Unidos también enfrenta olas polares severas. El vórtice polar puede descender hacia el medio oeste, provocando temperaturas extremadamente bajas. En 2021, una tormenta invernal en Texas causó apagones masivos, revelando vulnerabilidades en la infraestructura energética. Aquí surge un contraste interesante con Rusia. Mientras el frío extremo es estructural y esperado en gran parte del territorio ruso, en muchas regiones estadounidenses es episódico. Y cuando ocurre,
puede generar mayor disrupción precisamente porque no es constante. La resiliencia energética en Estados Unidos depende de una red compleja y descentralizada. La diversidad climática del país significa que la infraestructura no siempre está diseñada para extremos fuera de lo habitual en cada región. Sin embargo, la fortaleza estadounidense radica en su capacidad tecnológica y financiera. El país posee una economía que permite reconstrucción rápida después de desastres. Las compañías aseguradoras juegan un rol central. El sistema FEMA coordina respuesta federal ante emergencias mayores. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias moviliza recursos nacionales, fondos y apoyo logístico. La coordinación entre estados y gobierno federal puede ser compleja, pero la capacidad material es considerable. Estados Unidos también invierte en investigación climática, modelado predictivo y sistemas satelitales avanzados. Las universidades y centros científicos contribuyen a mejorar comprensión y mitigación de riesgos. Pero hay un factor adicional: densidad poblacional y valor económico concentrado. Las zonas costeras estadounidenses albergan algunas de las ciudades más ricas del mundo. Cuando un huracán impacta Miami o Houston, el daño económico puede ser enorme. La resiliencia no solo se mide en vidas humanas, sino en pérdidas económicas y capacidad de recuperación. El país ha desarrollado una cultura de seguros, códigos de construcción adaptativos y educación pública sobre preparación ante desastres. Simulacros de terremoto, planes de evacuación por huracanes y advertencias meteorológicas forman parte del paisaje social. Sin embargo, la polarización política en torno al cambio climático puede influir en la velocidad de adaptación estructural. La resiliencia futura depende de inversión sostenida en infraestructura y planificación a largo plazo. Estados Unidos enfrenta múltiples amenazas naturales simultáneamente: huracanes en el Atlántico, incendios en el oeste, terremotos en el Pacífico, frío extremo en el norte. Tornados en el centro del país, aunque no eran parte de nuestra comparación principal. La diversidad de amenazas implica experiencia constante. Cada año, alguna región del país enfrenta un evento significativo. Esa frecuencia ha impulsado innovación tecnológica y marcos legales de reconstrucción, pero también significa exposición continua. Si comparamos estructuralmente, Rusia convive con un entorno severo, permanente y vasto, mientras Estados Unidos enfrenta una variedad de amenazas recurrentes concentradas en regiones específicas. La pregunta sobre cuál país es más resistente no tiene una respuesta simple. Rusia posee experiencia histórica en adaptación a frío extremo y vastedad territorial. Estados Unidos posee recursos financieros, tecnológicos y sistemas de alerta avanzados frente a huracanes, incendios y terremotos. Ambos países enfrentan el impacto creciente del cambio climático. Ambos deben rediseñar infraestructura y planificación urbana. Ambos han demostrado capacidad de recuperación tras eventos devastadores. La resiliencia no es ausencia de desastre, es la capacidad de absorber el impacto, adaptarse y reconstruir. Entonces, cuando la naturaleza golpea con huracanes, incendios, frío extremo o terremotos, ¿qué nación está verdaderamente mejor preparada para resistir el futuro impredecible que viene?